consultamos al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara. Él es ingeniero agrónomo fitotecnista y también experto en temas de manejo del agua en nuestro estado, y por ello lo consultamos esta tarde. Gracias por tomarnos la llamada, ingeniero. Hola, Jonathan, muy buenas tardes. A ver si podemos comenzar precisamente en esta parte, ingeniero. ¿En qué consiste hoy por hoy este proyecto de tomar agua del Pánuco, de la Huasteca, y llevarlo a la zona norte del país? Bueno, de entrada te diría que suena bastante ilógico llevar tantos kilómetros, agua que están tomando. La toma la tienen, de hecho, antes de que se forme el río Pánuco. La toman en el Tampaón por la calidad del agua. Cuando ya le llamamos Pánuco es porque ya se le juntó el río Moctezuma, que viene de México, pues obviamente viene con otra calidad de agua, con mucha suciedad. Muy bueno para riego, pero no tan fácil que la estés utilizando como para uso para las personas. Y la cuenca de este río Tampaón, gran parte es aquí en San Luis Potosí. Van varios ríos ahí. El río Gallinas, que cae sobre del río Santa María, forman la cascada de Tamul, y a partir de ahí se llama río Tampaón, pero también se le une el río Coy, el río que viene de acá de Tamazopo, el que viene de Micos, que forman por ahí el río Valles. Todos esos se van uniendo, el río Santa Anita, y toda esa agua va a dar ahí al río Tampaón. Ahorita va muy bajo. Mira, uno de los principales problemas que causaría, Jonathan, para el estado es de que antes de esa toma está un bombeo muy grande de riego de 40,000 hectáreas para el estado de San Luis, la mayor parte también de Veracruz y de Tamaulipas. Es el bombeo del Porvenir. Cuando ese bombeo lo han echado a mayor capacidad, empieza a jalar agua salada, para que te des una idea. Ahorita ya hay problemas allá en Tampico, porque los puntos de bombeo ya tienen reportado que empieza a entrar agua salada del mar hacia el río Pánuco, y viene a dar donde se juntan estos dos ríos que le llamamos las adjuntas. Okay. Yo diría, ese proyecto necesita una buena revisión, porque aquí necesitamos muchas obras. Si se hiciera la presa del Coy, que inunda 4 o 5 mil hectáreas, aunque de inicio haría un impacto ambiental formar ese cuerpo de agua, al equilibrarse estaría entonces también habiendo una diversidad y la tranquilidad de 30 a 35 mil hectáreas de riego si almacenamos esa agua antes de que se vaya para allá. Entonces yo diría, como potosino, como huasteco, que me muevo aquí por todos estos municipios, pues antes de que tomen el agua, hagan lo que necesitamos aquí. O sea que no están cerrados a esta posibilidad de que pueda darse este proyecto, pero que primero se den las condiciones, pues ahora sí que para que tengan agua ustedes primero, ¿no, ingeniero? Sí, y la otra cosa es muy sencilla. Este río, imagínate, el río Tampaón tiene unos 150, 180 metros de ancho, y ahorita va, pues te llega a ti abajo de la rodilla, en muchas partes pues arriba del tobillo, pero hay temporadas que va 10, 12 metros de alto, entonces pasan más de 1,000 metros cúbicos por segundo. Ahorita llevamos tal vez 10, 12, 15 metros cúbicos por segundo. Bueno, si van a bombear agua a la presa allá del Cuchillo o alguna presa para reservarla allá, cuando lleva aquí más de 300 o 400 metros cúbicos por segundo, no nos va a causar ningún problema. Pero pensar ahorita en este momento que jalen agua, pues es un caos para el sistema de riego que te digo, que es el sistema de riego Pujalcoy, en el punto de bombeo del Porvenir. Esa agua ya pasó por Valles, y sí hay que entender que ya va a ir a dar al Golfo de México a revolverse con el mar, pero hay que hacer las cosas en orden antes de que yo agarro agua de ahí, y si para allá les jalo agua salada, pues bueno, ya será problema de ellos. Pues no, también a ellos les va a llegar agua salada. Entonces, Comisión Nacional del Agua tendrá que poner lineamientos muy claros en caso de que eso se dé, y yo creo que si se hace bajo una reglamentación y un entendimiento entre los 4 estados, porque efectivamente la toman de San Luis, pasa por Veracruz, pasa por Tamaulipas y llega a Nuevo León,
pues tendremos que ponernos de acuerdo los 4 estados, pero de donde toman el agua y la cuenca donde se junta esa agua, mayormente es San Luis Potosí. Ok, y a ver, pero entonces esta parte que viene implícita en este proyecto es tomar agua de esa parte que se abastece San Luis, que servirá como agua dulce, o sea, el agua que sería factible para el uso de la zona norte. Claro, ahí todavía está dulce, pero cuando prenden los bombeos, bajan el nivel y empieza el nivel del mar a venirse hacia el río adentro. Efectivamente desemboca el río Pánuco, es uno de los 5 ríos más grandes que desembocan en el Golfo de México. Son 55 ríos que desembocan ahí en el Golfo de México. El río Pánuco, bueno, es uno de los más grandes, de los 5 más grandes, es el río Pánuco, que lo conforman este río Tampaón, de donde toman el agua, y el río Moctezuma, que viene de la Ciudad de México. Donde se juntan esos dos, que es en las adjuntas, se le empezamos a llamar río Pánuco. El gobernador, cuando le preguntaron hace poco, decía que si es un ducto que solo pase por las aguas de San Luis, que no pasa nada, pero que si entonces es traer agua de San Luis Potosí y llevársela a la zona norte, que entonces él no firmaría ningún documento, ningún proyecto. ¿Usted qué opina de ello, ingeniero? No, sí, yo lo escuché decir que él se encadenaba ahí a las bombas para que no se llevaran el agua de San Luis. Ajá. Pues es el agua mayormente de San Luis. Yo digo que con lineamientos muy claros y con las obras hidráulicas requeridas en nuestro estado, si le dan ese recurso, que es bastante dinero el que se necesita, estaríamos mejor que como estamos ahorita, porque toda esa agua, antes de llegar aquí, almacenamos todo lo que necesitamos para 2, 3 años, y esa agua no es que venga de lluvia. El nacimiento del río Coy es un nacimiento cristalino que brota aquí muy cerca de Ciudad Valles, 30 kilómetros hacia el sur. Ajá. Es un agua muy limpia. Si vamos almacenando esa agua y ya que tengamos bastante almacenada dejamos pasar, pues también hay que compartir, pero hay que pensar que pueden bombear, vuelvo a repetir, cuando los niveles del río lo permitan y no nos jalen agua salada para el sistema del riego Pujalcoy en el bombeo El Porvenir. ¿Cuál es entonces el principal riesgo que se corre con esta búsqueda de que se pueda lograr ese proyecto, que sea más escasa el agua dulce que ustedes tienen de, como nos mencionaba, el lugar en donde nace en el río Coy, o que pues se corra otro riesgo como el que llegue más agua salada? ¿Cuál es el principal riesgo? Pues el principal, muy palpable ahí, es que esas 35,000 o 40,000 hectáreas se vean afectadas, porque tú afectas obviamente la vida del suelo. Si riegas con agua salada vas a causar un problema en tu suelo en la cuestión de fertilidad, en el porvenir. Ese es el primer golpe que vendría, ¿sí? Y la otra es que el agua que está pasando aquí y que no almacenamos, la esté aprovechando otro estado. Entonces digo, ok, aprovecha esa agua, pero primero ayúdame a yo almacenar la que necesito, y ya va a pasar agua para ti, hay para los dos, pero yo necesito obra hidráulica. Sí se pueden las dos cosas haciendo esto, Jonathan, haciendo esta obra hidráulica. Ahí está el detalle, dice Cantinflas. Ahí está el detalle, porque es bastante dinero. Sí, se necesita primero que crear esa agua, que se pueda retener, el agua que requieren ustedes en la Huasteca, para que ya, a ver, tenemos nuestra agua, ya pueden tomar la que necesiten entonces los norteños. Claro, exactamente. Híjole, pero pues es que ese es el gran problema. Estamos en un año final de sexenio. Esto ya está empezando a hablarse con los gobernadores, y mire que ha sido muy difícil, porque hemos tenido que preguntar con los colegas de Nuevo León, hemos tenido que revisar en la prensa de Tampico, ahí cuando me tocó ir con ustedes, empezar a preguntar ahí en Valles. O sea, esto también ha sido la parte de la incertidumbre en esta información, y ahora sí teniendo que pegar toda la información, ingeniero. Sí, y ahorita es impensable que quisieran bombear ahí por el nivel que lleva el río, es impensable. Causarían un problema de impacto ambiental tremendo, por lo que te digo, porque jalarían agua del mar hacia acá, por lo bajo que están los niveles de los ríos. Y sería muy cruel, decía a la gente de Valles, de Tamuín, a los que riegan caña,
decirles, oigan, allá están llevándose agua para Monterrey, y aquí tenemos 15 o 20 centímetros en el punto de bombeo para la ciudad, y a los cañeros les tenemos que tandear el agua. Oye, ¿por qué no hicieron obra en lugar de todos esos kilómetros de ducto? Pues caramba, también queremos que el gobierno federal voltee hacia acá y almacenales agua, y después va a haber para ellos también. Por supuesto que va a haber para ellos, porque se llenan esos reservorios, esas presas, y después pasará agua para ellos suficiente. Bueno, pues ingeniero, de verdad que le agradecemos mucho esta explicación, porque a final de cuentas nos da un panorama más claro de lo que de verdad representa esta condición que preocupa. Yo lo hablé con ustedes allá en Valles cuando fuimos, de que sí les preocupa esta condición, de que hay incertidumbre en los empresarios, en los pobladores, de qué va a pasar con estas aguas suyas, aguas de la Huasteca, y que ahora pues están en riesgo. Yo le agradezco mucho, ingeniero, y le pediría que sigamos al habla. Este tema lo vamos a seguir tratando. Claro que sí, un gusto, Jonathan. Saludo a todo tu amable auditorio.